En una lluvia de ideas surgió el concepto paisaje imposible y analizándolo empezamos a pensar en cómo retratar algo que podemos percibir pero no podemos ver. Pareciera que es una tarea imposible de realizar, pero tal vez la apropiación y reinterpretación de imágenes sería uno de los caminos a explorar. Así que visitamos a Beatriz Díaz, artista e historiadora mexicana que se ha inspirado en la idea de representar lo invisible. Hola, banda de la Forja. El día de hoy vamos a estar platicando con Beatriz Díaz Zurita, directora de SPVM, School Photography Visual Media. School of Photography and Visual Media. Eso. Bea, ¿nos puedes contar brevemente quién eres, qué haces y cómo llegaste hasta este punto de tu vida? Ok, soy Beatriz Díaz. Gracias a Arturo, a Connie, a La Forja por la invitación. ¿Cómo llegué a este punto de mi vida? Es una buena pregunta. Bueno, yo combino un poco, desde hace 20 años, combino la educación con la creación artística personal. Para mí es como que dos lugares en donde he encontrado una aplicación directa y un uso de la fotografía que me interesa mucho y que me hace ser la persona que soy hoy, ¿no? Yo no puedo imaginar mi vida sin arte, no puedo imaginar mi vida sin creación alrededor de mí. Y justo empecé estudiando historia del arte en la Ibero hace muchos años. Y cuando empecé la carrera de historia del arte, muy rápido descubrí que me hacía falta la parte práctica. Me encantó la carrera y la acabé. Y me dediqué brevemente a la parte curatorial, pero siempre me hizo falta durante la carrera la parte práctica, el hacer, ¿no? Es una carrera muy interesante porque te enseña a ver, te enseña a analizar, te enseña a descubrir los porqués de la creación artística, te da muchísima cultura. Sin embargo, yo siempre he sido una persona como que más manual y más como que encontrar las respuestas en mi propio quehacer. Entonces, cuando estaba estudiando la carrera, muy pronto decidí meterme a un curso de foto. De hecho, cuando empecé a estudiar la carrera, estuve a punto de entrar al CNA, pero tampoco había como que, no tenía yo la experiencia para entrar a ninguna de las escuelas del CNA, aunque hacía un poco de todo, o sea, sabía tocar música, pero no tenía los conocimientos como para entrar al conservatorio ni la experiencia que ya tienen las personas que entran al conservatorio. Sabía pues un poco de artes plásticas, pero pues no, la verdad es que no era muy buena, ni soy. La carrera de cine sentí que no era exactamente para mí, pero sabía un poquito de video y sabía un poco como de las bases de cómo se hace cine. Sin embargo, no había ni una carrera que yo querría, más bien que no me sintiera en ese medio, ¿no? Entonces, no escogí ninguna. Me eché un año sabático entre historia del arte y me pasó lo que me pasó, que fue que no encontré la parte práctica. Entonces, me metí a un curso de foto y de ahí se quedó como que mi amor y pasión por la foto. Me seguí, estudié 2 años fotografía y cuando terminé más o menos al mismo tiempo de estudiar la carrera de Historia del Arte y la fotografía. Y hubo un concurso, bueno, no es un concurso, una convocatoria muy famosa, muy importante. Y entonces cuando yo estaba en uno de creo que fue de hecho mi último curso de foto, vimos la convocatoria y varios participamos. Es la convocatoria de arte joven que hacen en Aguascalientes. Premio Nacional de Arte Joven se llama. Y entonces pues apliqué y me la gané. Me la gané junto a otros, eran 3 o 4, creo que éramos 3.
3 premios de primer lugar, digamos, que era la adquisición de la obra por el Museo de Aguascalientes y además un premio económico y la exposición y bueno, todo ese mérito. Y en ese momento era uno de los más importantes premios para artistas. Ok. O sea, ¿y fue tu primer convocatoria y Fue mi quedaste? primer convocatoria que participé y ¿Y con me qué, la gané. ¿y con qué participaste? Con una serie de fotos que tenía de collage, que justo ahorita estoy recuperando muchas ideas de collage, pero era fotos de cuerpos, o sea, tomaba desnudos, aunque nunca se veía un cuerpo y estaba jugando mucho con luz y con color, cosa que también estoy haciendo ahorita otra vez. Y entonces eran como construcciones pues, de imágenes construidas a partir de varias partes de una foto. Ok. Y pues quedamos Hugo Lugo, Falcón, Héctor Falcón y yo, y de ahí nos conocimos. Ya con Héctor he tenido algunas conversaciones después, pero Hugo no. Y ya de ahí pues como que pues me la tomé en serio. O sea, como que eso fue un punto muy importante y dije, pues va, voy a seguirle. No, pues qué padre que tu primer convocatoria y te quedes. Sí. Sí se vuelve común, estoy en el lugar correcto. Sí, fue un estímulo. O Claro. sea, más allá del estímulo económico, que sí fue súper importante porque me compré otra cámara y todo eso, sí, como que eso de tener un apoyo económico está padre y era muy generoso en ese momento, pero el estímulo que representa quedar seleccionado en una convocatoria, como que sí es algo como que te den la palmadita y te digan, estás, ¿no? O sea, estás en el camino correcto, síguele y pues, le seguí. Oye, justo en este sentido, que estás llegando con tu primer exposición, que fue una obra de adquisición que está bien padre, me surge esta duda. ¿La fotografía para ti es un objeto que debe de ser coleccionado? ¿Es un objeto que debe de ser resguardado? ¿Qué es la fotografía para ti? Bueno, la fotografía son imágenes. Ok. Y ya lo que hagan con ellas, lo que sea. Para ti, ¿cuál es el uso que le das a la fotografía? Yo le doy un uso creativo. O sea, para mí lo más importante del quehacer fotográfico es hacerlo. O sea, es hacer la cosa. Para mí eso es donde pongo toda mi voluntad y todo mi esfuerzo y todo mi empeño y todo mi dinero, ahí lo pongo, ¿no? Porque es lo que me hace personalmente, a lo mejor es una situación un poco egoísta de mi parte, decir que es más importante para mí hacerlo que mostrarlo o compartirlo, o etcétera. Pero creo que es ahí donde yo como artista me siento más, pues más retribuida. Es donde aprendo más, es donde disfruto más, y donde puedo tomar las decisiones que yo quiera y sin perjudicar a nadie y sin preguntarle nada a nadie. Después, el siguiente paso que considero que es también súper importante es la apreciación de los objetos. No tanto la colección ni la existencia como tal de los objetos, sino el momento de verlos, de experimentar algo frente a la obra de arte. Entonces, eso puede ser en una pantalla o en un libro o en una exposición en un museo o en cualquier lugar que tú veas la imagen. Creo que el hecho de poder descubrir algo a través de los ojos de otro o de comprender alguna situación o tener una experiencia sobre algo, por ejemplo, no sé, si tú ves el trabajo de algún artista que te gusta mucho, por ejemplo, a mí me encanta Rothko, ¿no? Entonces yo me puedo pasar una hora frente a bueno, si pudiera pasarme una hora frente a un Rothko, o sea, frente a cualquier obra de arte que me guste mucho, ¿no? Para mí ese momento de experimentar la obra es bien importante. Pero como artista no pienso primero en la experimentación, sino en la creación. Y pues ya a nivel, pues yo como público, pues sí, para mí la importancia de la existencia de la fotografía
y de cualquier arte, o sea, puede ser un arte performático, puede ser lo que sea, para mí es la experimentación de la obra, Okay. el momento de estar frente a la obra y verla. Ok, ¿no? ok. Oye, ahorita que nos cuentas esto de la experimentación y que nos cuentas de tu bagaje, que no te sentías como ni lista para estudiar a lo mejor cinematografía, ni lista para estudiar, no sé, pintura, todas estas áreas que como que te hicieron dudar, ¿para ti la foto está más cercana a la pintura o más cercana al cine? En mi obra, En tu obra, sí. en mi obra está más cercana a la pintura. Ok. Y en la vida, en el mundo, está más cercana a la misma foto. Son cosas diferentes, Ok, creo yo. O sea, ok. creo que son medios que te ofrecen distintas cosas, todos. Ok. Sí. ¿Cuál verías como la diferencia principal entre la fotografía y el cine? Más allá de que el cine pues es el movimiento. Bueno, tú estás llevando esta conversación a un lugar que yo no sé, Ok. ¿ok? Pero si yo pudiera poner la fotografía más cerca de otro lugar, sería de la música, Ok. ¿ok? Porque hay un instrumento Ok. y ese instrumento hace una mediación que proviene de la percepción del mundo real o del mundo material, ¿no? Ok. Primeramente. Esa es la relación que encuentro con música. entre la música y la fotografía. Y además, el siguiente paso es porque hay una interpretación. Ok. Y luego una reinterpretación. O sea, tú puedes escribir, un compositor puede escribir una partitura y esa partitura es como el negativo, ¿sabes? Esa partitura se puede volver a hacer o a leer o a interpretar desde muchas, ¿no? Desde muchas versiones. Claro, y eso pasa con la foto. Claro. Una pintura, sí, también está hecha con un instrumento, probablemente, sino con las manos, pero quizás sí necesitas el pincel o la pintura, ¿no? misma, o sea, sí. si hay una mediación, es diferente porque la mediación ya implica un objeto más. En cambio, en la pintura, en la música y en la foto, estás mediando con cosas que existen en el ambiente, que son el sonido y la luz. Claro. ¿Sí? O sea, para mí es más equiparable el sonido y la luz que la pintura como materia, porque es materia, ¿no? Claro. Y lo otro existe perceptualmente, pero no es materia. Claro. En ese sentido, cuando haces una pintura, ya tienes la pintura hecha y ya no hay posibilidad de rehacer la pintura, como si de reinterpretar el negativo digital o analógico o lo que sea, o si hay la posibilidad de reinterpretar la partitura, la pieza, sí. ¿no? La pieza que está escrita, ¿sí? Y a nivel cine, pues parten del mismo principio, ¿no? En ese sentido, pues sí, creo que se parece más al cine. No, pero me gusta. Pero no sé tanto. Me gusta mucho esta analogía porque justo, o sea, al final la cámara fotográfica se vuelve una herramienta que si sabes ocuparla como un piano, como una guitarra, puedes llegar a esos niveles de reproducir, ¿no? Ya lo que hace la diferencia es justo tu historia, justo tus sensaciones, justo tu feeling, ¿no? Claro. Y hay otra cosa muy importante sobre la música y la fotografía, y es que la reproducción de aquello que estás haciendo tiene que ver con los tonos. O sea, no por casualidad se llaman los tonos musicales y los tonos de gris o los tonos de color. Claro, ¿no? claro. O sea, hay como los tonos son las graduaciones en los que se va a convertir la imagen o el sonido. Sí, ¿no? sí. Entonces es una cosa, la verdad es que es la misma cosa. Sí, digo, porque hasta lo pienso, tienes un negativo a lo mejor de un gran maestro y evidentemente tú lo vas a reinterpretar justo estas tonalidades de acuerdo a lo que tú crees que es como debe de lucir. Claro. ¿No? Y es lo que hace el músico. Exacto. Le voy a dar un cuartito más. Y la pieza no está terminada más que en esos momentos y procesos. O sea, el fotógrafo o el músico no es solo porque captura o porque escribe la pieza, claro. ¿no? O la toca de primera, ¿no? O sea, no es esa primera captura lo que hace la obra, es que esté capturada, que esté
grabada en un papel, ¿no? O sea, o grabada en un negativo o escrita en una partitura y que después sea interpretada o que exista en otro nivel. No es la primera forma de captura o de sonido, no es la obra final, Sí, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, también el proceso se parece y como dices, o sea, tú puedes agarrar en medio del proceso el negativo o la partitura y cambiar la salida, ¿no? Y en eso también hay una interpretación de otra persona en otro tiempo. Claro. Está bien interesante, o sea, la verdad es que está padre que hayas dicho, no, se parece más para mí a la música o está más cercana a la música, porque sí, como que lo lógico o bueno, el pensamiento que todos tenemos es o eres un pintor frustrado o eres un cineasta frustrado, ¿no? Bueno, así de pronto nos dicen a los fotógrafos. Y pues no, o sea, Pues realmente no. cuando empiezas a avanzar te das cuenta que no, o sea, encontraste en ese medio la mejor manera. Soy una música frustrada. No creo. No, pero bueno, eso habría entonces, hay un problema emocional y psicológico Sí. con esa percepción, ¿no? Como Sí. Sí, la foto tiene lo suyo solo. Claro, sí. Sí, que justo por eso esta pregunta, porque me interesa como ver esta manera en cómo la separa cada una de las personas que entrevisto, ¿no? Digo, Okay. si me dices, no, pues es casi el cine, bueno, pues igual y no has experimentado lo suficiente. Es lo que me gusta de tu trabajo, que hay mucha experimentación, que hay mucho no foto, ¿cómo le decía Marcel? No foto técnica, ¿no? O sea, digo, hay un conocimiento técnico, pero lo pones a un lado y dices, ahora sí se trata de mis emociones, de mis sentimientos, de mi historia de vida. Uh-huh. En ese sentido, te comentaba que me interesó hacer esta entrevista contigo por tu proyecto de geográfica. Revisé tu trabajo y me gusta como esta evolución que vas teniendo. O sea, tu primer serie de Nada que tomar, pues sí se me hace como esta serie muy cercana a la fotografía japonesa, ¿no? De los paisajes como con el horizonte casi al centro, pero como poco a poco te vas metiendo más a interpretar el paisaje. Entonces, aquí me gustaría que me definas para ti qué es un paisaje o qué es la naturaleza. O si el paisaje tiene que involucrar naturaleza o son cosas separadas. Un paisaje es una representación de un lugar. El paisaje no existe si no está hecho en un cuadro. Okay. O sea, el paisaje existe para la pintura, existe para la foto, existe para cualquier forma de arte que está mediando el mundo en su existencia material a convertirlo en algo rehecho, ¿sí? Okay. Es una representación. Okay, Lo mismo que el retrato, ¿no? O sea, el retrato, o sea, tú no ves una persona caminando y dices, ¡ay, ahí va un retrato! Claro. Lo mismo que no te asomas a una ventana y ves un paisaje. El paisaje se hace. Okay. A eso me refiero con representación. Tú no te subes a un avión y desde la ventana ves el paisaje. Tú ves la tierra, claro. ves las nubes, no ves el paisaje hasta que tú capturas el paisaje o pintas el paisaje o de alguna forma creas el paisaje, ¿sí? En ese sentido, el paisaje puede o no tener naturaleza. Paisajes de geográfica no tienen naturaleza realmente. Sí. Son una representación de la representación, o sea, claro. no está la naturaleza per se ahí, ¿no? Sí. Puede haber paisajes urbanos, puede haber paisajes mentales, puede haber paisajes construidos con elementos que no son naturaleza. Y puedes aparte tomar una foto de un objeto o algo natural y no ser un paisaje. Por ejemplo, las fotos de Nada que tomar, estoy tomando elementos que existen en la naturaleza, pero no son paisajes, son abstracciones. Son imágenes que justo se tratan de la nada, de la incapacidad de capturarlo todo, la incapacidad de obtener cosas materiales o físicas o de aprender esos objetos o esas existencias que son invisibles, ¿no? Entonces, no, para mí esos no son paisajes. Y sin embargo, sí es imagen de la naturaleza, ¿no? Entonces, puede haber muchos puntos en común, pero también pueden estar separadas. Ok. Ahorita que ya tocamos el tema de geográfica,
¿Cuándo iniciaste esta serie? Cuéntame un poquito Bueno, de tú esta... estabas ahí, si mal no recuerdo. Sí, de hecho sí. Este, Yo estaba escaneando no negativos, diapositivas de autores para los alumnos y justo tú estabas ahí escaneando. Pero ¿cómo sucedió? Cuéntanos la génesis de este proyecto. Es un poco complicada saberlo porque ya se me olvidó, pero Ok. Lo que recuerdas. lo que recuerdo, bueno, en ese momento estaba viviendo en Nueva York Ok. y tenía que hacer un proyecto de tesis para mi maestría En SBA, ¿no? en SBA. Y la verdad la estaba pasando un poco mal Ok. porque no estaba logrando como que decidir como ya de forma final que quería hacer de tesis. Entonces, en donde estaba yo pasándola mal era en que estaba experimentando en muchas cosas al mismo tiempo. En lo que sí estaba es que yo quería trabajar con imágenes que están fuera del espectro natural o existente como tal, Ok. ¿no? Entonces estaba trabajando mucho con fantasía, con cuentos de hadas, con sueños, ¿no? Quería yo llevar a la imagen un estado que está más en el subconsciente. Ok. Y también desde hace mucho me ha interesado trabajar con temas de la naturaleza y de paisaje, pero eso ya es más bien como que porque ahí me siento cómoda y porque tengo un crush con la naturaleza que no voy a poder explicar nunca, pero tal vez es como por mi pasado, por como dónde crecí, etcétera, pero en ese momento estaba más en la parte como psicológica del subconsciente, de tratar de traer esas imágenes del subconsciente a un lugar visible, ¿no? Okay. Entonces estaba trabajando con muchas cosas y me estaba costando mucho trabajo decidir en dónde quería clavarme. Y entonces en un viaje que hice a México, que fue cuando hice esos escaneos que te encontré en el laboratorio, se me ocurrió, ¿cómo? No sé, pero se me ocurrió toda esta colección de National Geographic que tenían mis papás. Dije, de ahí a lo mejor me sirve de algo esas imágenes, ¿no? Mis papás empezaron a coleccionar National Geographic cuando se casaron, Okay. como toda familia clase media en el mundo, ¿no? Parece que es como en los 80s, bueno, ellos se casaron en los 70s, en los 70s eso fue como un boom, era una manera de conocer el mundo. Era una manera de conocer el mundo y era una manera como de, pues, como de esas costumbres que empezaron a adquirir muchas familias, ¿no? Como que, no sé ahorita cuál sea como el equivalente, pero a lo mejor, no sé, ahorita, bueno, da igual cuál sería el equivalente. En el fondo es como, era un comportamiento muy típico de las familias clase media en el mundo, como pasar a ese lugar de, ay, vamos a cultivarnos, ¿no? Ok. Y entonces, pues estaban ahí los National Geographic y a mí me encanta la revista, aunque soy muy crítica y soy más crítica después de geográfica, trabajo. Sí. Pero, no sé, me acordé y tenía como toda la colección ahí de mis papás, entonces empieza en los 70s y se siguió como hasta los 90s, ¿no? Por Órale. ahí. Intenté hacer algo, o sea, como que dije, a lo mejor de aquí me resulta, y entonces escaneé algunas páginas sin ninguna lógica ni ninguna respuesta todavía, sino más bien como para trabajar eso que me estaba yo imaginando. Entonces, ya que tenía las imágenes, me resultó bastante desagradable la textura y la presencia, la evidencia del papel impreso. Ok. ¿No? Entonces no me gustó la salida, ¿no? Dije, no me va a servir. Entonces empecé a jugar con ellas y les empecé a quitar todo eso que me molestaba, ¿no?
como la trama del papel y el punto y entonces les empecé a bajar de todo hasta que estaban tan bajas que estaban quedando muy invisibles. Dije, ok, las voy a hacer más invisibles, ¿no? Ya que estaban como en blanco y negro, luego dije, no, pues esto no tiene sentido, o sea, nada más convertirlas a blanco y negro, pues no, ya las voy a llevar a otro lugar. Entonces las empecé a hacer súper blancas. Y ahí fue cuando le encontré mucho sentido. Las vi como sueños y como imágenes como muy inmateriales y que podían existir en otro espectro, ¿no? Claro, claro. Miranda Lichtenstein me dijo, necesitas reglas y pues tú poner las reglas. Tú tienes que poner, no puedes, tú pones las reglas. Claro. Entonces, o sea, a partir del trabajo mismo lo fuimos analizando y como hablando de eso, y una de las cosas interesantes fue eso, ¿no? Como, ¿hasta dónde voy a escoger? Podía escoger desde el 75 hasta el 90, ¿no? Claro. Entonces fue como de, no, pues no puedo, no quisiera, porque no tengo revistas más anteriores al 75, pero sí lo intenté, porque me compré así por eBay, así compré un monche de revistas, así. Luego compré la colección completa en CD-ROM y todo, y funcionaba para hacer las prácticas y todo. Y ahí en ese descubrimiento fue como de no, o sea, empezó por una cuestión familiar. Claro. Vamos a dejarlo en el 75, ¿no? Donde empezó la colección, y a partir de eso, ¿hasta dónde? ¿No? Y fue cuando dije, no, como que quiero llegar a ese lugar en donde yo no he estado parada. Como quiero tomar una foto imposible para mí, ¿no? Sí. A mí eso de invisible, imposible, con eso me tienen. Sí, imposible. No, sí se puede. Entonces, yo quería poner en crisis la idea de esta persona que se para con su tripié y su cámara y observa el lugar y hace un paisaje fotográfico y es perfecto. Claro. Entonces dije, no, yo quiero justo no usar la cámara. Si ya no estoy usando la cámara y me estoy apropiando de imágenes, ¿qué sentido tiene apropiarme de estas o estas o estas o estas, ¿no? O sea, no da igual, tienes que tener un porqué, claro. ¿no? Ahí es donde entran las reglas. Entonces, fue como de, ok, yo quiero no haber estado ahí, pero sí haber visto ese paisaje. Entonces, quedó en ese límite entre que estaba la colección y antes de nacer. ¿Por qué? Porque imposible para mí, podría haber sido imposible hasta el 1 o los 2 o los 3 años, pero ya entran esos juegos de, bueno, pero qué tal que te llevaban en la carriola. Sí, que tus papás te llevaron, estuviste ahí. Da igual. Dije, no, ninguna de esas, ni que yo conociera ese lugar, nunca hubiera pisado ese lugar. ¿no? Esa no me la sabía. Por ejemplo, no hay ningún paisaje de la Ciudad de México en esa serie. No porque no haya en la revista. No, sino porque era posible. Porque era posible. Entonces, ningún lugar donde yo he estado y previo a mi nacimiento y que estuviera dentro del contexto de la colección, ¿no? Después otra regla fue que fueran verticales, porque hay un aspecto interesante en la revista National Geographic, que es una revista vertical, como muchas otras revistas, pero a la hora de convertirla en paisaje, como que conviertes el paisaje en lo que es naturalmente horizontal a parar el paisaje, ¿no? Entonces, absolutamente publicado, ¿no? Como que solo es como, bueno, ahorita ya se está haciendo mucho más paisaje vertical porque se captura mucho con el teléfono y es más lógico hacer como más natural, por así decirlo. Más ergonómico, eso, ¿no? Entonces, pero antes no, la cámara generalmente te da una perspectiva horizontal o cuadrada. Y también tiene que ver con la herencia ahí sí de la pintura, ¿no? Sí. Siempre el paisaje se representa en forma horizontal, sí. ¿no? Porque siempre es como ver lo grande que es a los lados, nunca es lo grande que es hacia arriba y hacia abajo. Tiene más que ver con los ojos, con el horizonte que representan los ojos, según yo. Pero sí, también, y como una ventana, y etcétera, ¿no? Sí. Pero sí, y sí está esa idea del horizontal está relacionada con la pintura. Sí. Entonces, bueno, para hacerlo más en el sentido más
crítico y más conceptual, pues entonces cogí las verticales. Y ya, y así se fue dando, ¿no? Todo el proceso hasta después. Otra de las cosas que estuve revisando fue como hacer los chicos, hacer los medianos, así que tan grande, ¿no? O sea, Ya. y una de las principales ideas fue hacerlos grandes, porque cuando eso es parte de del pensar en el espectador y en lo que quieres que pase con el espectador, que sí me interesa mucho desde la creación. Es que hace rato parecía que dije que no, pero sí me interesa. No, sí. Pero esto en ese proyecto en específico aprendí algo muy importante, que era cómo quieres que el espectador se relacione con la imagen, ¿no? Claro. Y estas imágenes solo tienen sentido si las vives, si las ves en vivo. Es bien difícil verlas en pantalla porque le ha pasado a mucha gente que no se ven. Es más, cuando la quise mandar a imprimir a un laboratorio famoso y muy comercial en México para disque artistas, No pudieron. No, ¿sabes qué le hicieron? La corrigieron y me la dieron casi delineada en negro, ya. ¿no? Porque no tenía contraste. Oye, amiga, creo que no sabes tomar fotos. Te hicimos un paro ahí corrigiéndote tus fotos. Me hicieron un favor, con todo y que les entregué la prueba de impresión, así tiene que quedar, es mismo papel, mismo todo, así tiene que quedar, pero nada más que así de grande. Y me hicieron una foto delineada en negro, ¿no? Y yo, ¿cómo lo hicieron primero? Sí. Pero bueno, a todo esto quise hacerlas grandes, y parte de la idea de esto es que en este proyecto en específico, si tú te acercas mucho a la pieza grande, no logras ver el paisaje. Sí. Ves como solo este nublado de puntitos y de grises y blancos, ¿no? Entonces lo que ves es como una nube. Y si te alejas, puedes ver el paisaje completo y no lo ves suficiente, nunca. Sí, claro. Entonces, en ese aspecto, ahí es donde cuadraba con el aspecto del subconsciente, ¿no? Es como un sueño. Cuando tú te despiertas y dices, ay, soñé con tal, ¿no? Dices, ay, ¿cómo era? Y quieres recordar, y entonces como que te haces zoom in a tu sueño y nomás no le llegas, ¿no? Dices, bueno, era así, algo así, más o menos, ¿no? Y te vas alejando de ese zoom in y está el sueño ahí, lo tienes clarísimo, pero no lo puedes verbalizar, no lo puedes reproducir, no lo puedes expresar y nunca lo vas a tener claro, ¿sabes? Claro. Como vas a tener una aproximación. Eso es lo que quería que pasara con Geográfica. Entonces, por eso son grandes las piezas. Que si tú te alejas, ves como esa idea de país. Ah, sí, se ve un poquito. Ese esbozo. Es un esbozo, es como una montaña, es como un no sé qué. Si te acercas, no ves nada, ¿no? Entonces, esa imagen que tienes del recuerdo de la naturaleza, y es otra vez donde encuadra con el paisaje visto en National Geographic. Yo crecí con esas revistas, viéndolas como mis cuentitos, ¿no? O sea, sí. Entonces es como que tener esa idea de, yo ya conozco ese lugar y todos conocemos esos lugares porque los hemos visto en una foto. Quizá no en National Geographic, es muy particular, pero claro, los hemos visto en una foto. Hay tantos lugares que has visitado fotográficamente, hay tantos más lugares que has visto fotográficamente que los que has visto en vivo, ¿sí? Y quizá tu recuerdo es más bien de una fotografía y no de una experiencia viva, ¿no? Entonces ahí es en donde se empieza a conjuntar todo el concepto de Geográfica. Se llama Geográfica porque le puse un nombre de un lugar. Geográfica de National Geographic se convirtió en un lugar que es Geográfica. Y ese lugar solo existe en la imaginación, es un paisaje imaginado. Es un lugar al que accedes solo en como este portal que es la obra de arte, ¿no? Sí. Oye, ahorita que me contabas que, bueno, lo desarrollaste en tu maestría en Nueva York y decías, no, pues ahí igual tiene que ver un poco con, o sea, el que ocupes la naturaleza y el paisaje con tu historia de vida. ¿Cómo era donde vivías en Nueva York y cómo es donde vivías aquí en la Ciudad de México? O sea, ¿qué tanta diferencia había? ¿Cómo eran los lugares? Bueno, cuando yo vivía en Nueva York, vivía en Bushwick y pues, en un barrio
y aquí viví en la Roma, un poco muy parecidos en cierto sentido, edificios y Ok. casas y pues calles. Ok. Más bien la diferencia está como que cuando yo yo de niña crecí iba a una escuela en el bosque con muchos árboles y ahí Wow. pues ahí está mi crush, ahí obviamente tengo un problema con esa fijación Sí. infantil, no es reciente, Ok, sí. está muy atrás. Sí. No, incluso con tu serie de El jardín de mi abuela, pues también como que tiene mucho este sentido de este apego de lo natural con tu abuela, Claro, y ¿no? su jardín Y en su jardín. específico. ¿Cómo Sí. era su jardín? Un cuadradito, o sea, mi abuela vivía ahí en Pastores, en Echegaray, Ok. y entrando a la casa, del lado izquierdo, o sea, había como un garage, que cabía un coche, y luego mismo tamaño, o sea, en lo que cabe un coche, mismo tamaño, pero al lado izquierdo había un jardín. Pues ha de haber medido, no sé, unos 6 metros cuadrados, no era grandísimo. No, pero de O niño sea, eso tú lo ves muy grande. sí, tenía sus rosales y tenía un árbol de, no sé si de naranjas o de qué, pero no me acuerdo bien, pero los rosales era, o sea, como aguas con los rosales de la abuela. Y sí, como que no nos dejaban jugar en el jardín porque era como un espacio privilegiado para las plantas, o sea, Ok. no era para jugar, o sea, era para ver. Ok. Nada más. Ahí, No ahí, tocar. ahí es como un poco el uso que haces en las imágenes del paisaje. Pues un poco sí, o sea, sí, Aprendiste a verlo, aprendiste sí. a A observarlo, respetarlo, a respetarlo. a darle como una admiración, ¿no? Recuerdo que ese trabajo nos lo enseñaste en un taller que diste regresando de la maestría. No me acuerdo el nombre, era como en latín, algo de Ah, natura. sí, uno que di para Jumex. Exacto. Ajá. Y lo vi y me quedé así como impactado porque dije, no, pues sí se ve que había una... O sea que esta afinidad con la naturaleza, pues sí es algo heredado. Y ahora que nos dices, es un Sí. lugar casi que sagrado, no me lo toques, ahora entiendo mucho más de tus fotos. O sea, esta serie que hiciste de Klein Garden, perdón si lo pronuncio mal, pues creo que es eso, ¿no? Porque ahí reconstruyes espacios y hasta tú misma lo dices, ¿no? Me doy la oportunidad de si hay que saturar más, si hay que limpiar algo, pero que se vea como este espacio idílico. Entonces es un poco como regresar a esta infancia. Sí, como a no solo es un lugar de la infancia, es un lugar de la fantasía. Y la fantasía no solo tiene que ver con la infancia. Ok. La fantasía es una construcción que hacemos de una realidad alterna que no es exactamente cómo funciona el mundo. Y a mí se me da, pero así, la fantasía. Entonces, sí, como que para eso hace mucho la fotografía, solo que lo hace inconscientemente o lo hace sin querer hacerlo, ¿no? Pero pues hay muchísimo paisaje hecho así, con ese aspecto como de espectacularidad y como de grandeza, ¿no? Que muchos fotógrafos lo hicieran así como para que se vea más padre, pero en realidad tiene que ver con una cosa más personal de hacer pues sí, de convertirlo en un lugar que no existe Ok. y que existe en la imaginación, o Sí, sea. sí, sí. Me voy a saltar un poquito, o sea, me voy a hacer un poco del tema de paisaje geográfica, porque me llamó mucho la atención, ya también conocí esta serie tuya, de arquetipos de 99 centavos. Eh, ¿cuál es, ¿Cuál es el sentido de esta colección? Porque digo, al final sigue siendo naturaleza, ¿no? Sigue siendo como paisaje sugerido. Digo, ahí no se ve como paisaje, pero es un paisaje sugerido. En esta serie hay más una crítica. ¿Cuál es el statement de esta serie? Es totalmente una mofa y es una crítica, Ok. es súper irónica y son como caricaturas Frankenstein, o sea, no, o sea, es como esta pregunta, ¿no? No hay nada más horrible que una flor de plástico. O
sea, para mí es como de... ¿Por? No, para... O sea, viendo tantas cosas hermosas. Es más, no tienes que decorar tu casa con flores. No es forzoso, ¿no? O sea, puedes usar imágenes, ¿no? Puedes pintar, puedes fotografiar. O sea, quieres una flor que no es la flor, píntala. Pero ¿por qué hacer este invento macabro y horrendo de una flor artificial, ¿no? O sea, se me hace una cosa que no me puedo explicar, ¿no? Ok. Entonces, estando en Nueva York, también, más bien eso fue mi primer año de Nueva York, me estaba haciendo muchísima falta como el aire libre y o sea, sí, aunque vivía fuera de Manhattan, aún así como que hay demasiada urbe. Sí, me imagino. Es muy impresionante eso. Y hubo una clase que me cuestionaron mucho. Yo entré a la maestría con un portafolio con unos paisajes de horizontes, en donde estaba trabajando como ideas del color, ideas del paisaje horizontal, ideas del cuadro, ideas como muy pictórico, Rothko, bla, bla, bla. Y entonces pues, llevaba muy poquito tiempo en la maestría y con ese portafolio que me habían admitido, lo tuve que presentar en una clase como para presentarme yo, ¿no? Uh-huh. Y entonces la maestra Nancy Davenport me hizo papilla con esa serie. Me dijo que no tenía nada político, que no tenía ninguna función, que no, o sea, me dijo muchas cosas que no se me han olvidado y con las que sigo trabajando porque son cosas que no porque me lastimara o algo así, sino más bien como que me dejó esta idea de pues sí, no es como no es casual que haces algo, ¿no? Claro. No es nada más porque está bonito o porque te salió padre, o sea, como que me quedé con esta cosa de, ajá, no es suficiente, no es suficiente agarrar la cámara y hacer una foto, ¿no? Y entonces dije, ok, y ella, eso fue de las primeras clases, ella nos dio una clase muy interesante sobre tipologías. Entonces leímos un texto de Baker, no me acuerdo su nombre, Baker, un texto en donde analizaba las tipologías de August Sander. Okay. Y entonces tuve que hacer una reflexión, eso era todo escrito, la clase era para escribir, para aprender a analizar textos. Y entonces, ahí descubrí como que lo que hacían las tipologías, ¿no? O sea, Baker lo describe muy interesante, como hablar de la tipología es una colección que tiene que ver con la nostalgia, con una nostalgia que no forzosamente está presente en el momento, o sea, una pre-nostalgia, o sea, August Sander tomó las fotos sin saber que esa sociedad iba a desaparecer en muy pocos años, así breves años, o sea, estaba a punto de la guerra, estaba a punto de ser crisis mundial y él decidió tomar a los ciudadanos del mundo, ¿no? Y además después le quemaron los negativos, lo acusaron de socialista, de judío, de y entonces va y se murió todo. Entonces, Baker lo analiza desde ahí, como una nostalgia antes de que exista la pérdida. Okay. Y habla de las características de las tipologías, de cómo son series que se resuelven con una estrategia técnica muy precisa, como muy controladora, técnico, ¿no? O sea, tomar una decisión para que todo se vea en las diferencias, ¿no? Decides un cuadro, decides una forma y te sigues así para que en el transcurso de la serie el sujeto vaya como que saliendo, ¿no? Reluciendo. Y luego estaba, bueno, yo hice mi trabajo, mi reflexión en torno a Blossfeld, que es más o menos de la época de Sander, y pues como que me superclavé con Blossfeld, me encantó lo que había hecho. Y ya conocía el trabajo de Blossfeld, pero nunca se me hubiera ocurrido sin ese momento hacer una serie, ¿no? Entonces dije, ok, si Blossfeld hizo una serie de
imágenes de la naturaleza con el fin de observarlas para ver su figura, ¿no? Su estructura visual, para después convertirlas en imágenes decorativas. O sea, porque el fin de las fotos de Blossfeldt era tomar la foto para que un pintor o un escultor tuviera la tuviera referencia el diseño, casi que exacta. Ajá, y entonces el diseño se convirtiera en un barandal o en un, yo qué sé, ¿no? Entonces dije, pues mira, qué loco. En vez de, como que él sin querer resguardó todo un momento de la naturaleza como si fuera un botánico, pero no tenía ese fin. Su fin era decorativo. Y entonces ahí como que entre mi falta de naturaleza y el exceso de esta vida súper hiper comercial, y es impresionante cómo, no sé si en todo Estados Unidos, pero en Nueva York todo se compra, todo, es una cosa impresionante. Okay. Y entonces, entre todo eso, pues dije, pues empecé a hacer esa serie. Ya no tenía nada que ver con la clase, porque no era una clase para entregar fotos, sino lo empecé para mí. Y decidí hacer una recolección, o sea, ponerme en el papel un poco entre Blossfeldt y una científica botánica, ¿no? Que va a hacer un estudio de la naturaleza actual, ¿no? Pero bueno, es de la naturaleza urbana de Nueva York, específicamente. Y entonces resulta que en la naturaleza urbana de Nueva York hay muy poca naturaleza que recolectar. Lo que puedes es hacer un estudio botánico de lo que existe en las tiendas. En las tiendas, ¿no? sí. Y entonces me dediqué a comprar especímenes y fotografiarlos en el estudio y conservar la información de el precio, el lugar donde la compré, la zona de Nueva York donde la compré. Y aparte, después le puse los nombres. Eso fue después, porque no tenían los nombres cuando las compraba. Ok. Sí, pues no lo necesita, ¿no? No, pues ¿quién quiere saber si es una Vitis viniculis sí, o no sé qué? Sí, un botánico no va a decir, necesito encontrar... Entonces le puse el nombre científico de la planta. Eso no todos los encontré, voy a ser súper clara y sincera de que muchos me los inventé. Pero pues, le puse un nombre latino. Y seguramente muchas de esas plantas tenían esa licencia de, pues la hoja se parece. Muchas no existen. Claro, o sea, pues ya es como ya si van a inventar, o sea, si te van a dar una planta artificial, como ¿quién dice que se tiene que parecer, no? Pues, ¿por qué? Exacto. Mejor invéntate una. La voy a mejorar. Esas son mis favoritas, las que no existen, que son creaciones totalmente inventadas del ser humano, ¿no? Entonces, pues eso hice. Conservé esa memoria de la humanidad que me parece nefasta y súper antinatural, y aparte es una crítica justo a la vida, porque esas plantas no tienen vida y no van a tener muerte. En este sentido, hace rato que nos decías de National Geographic, que decías que ya tienes como muchas, no sé si dijiste cosas en contra o como que ya... Es un poco también esta misma sensación que tienes con estas plantas artificiales. Claro. ¿No? O sea, yo tengo mucho sentido del humor. Okay. Y al mismo tiempo soy muy crítica, pero me gusta la belleza. O sea, me gustan las cosas bellas, me gusta hacer cosas bellas. Entonces, pues como que no es que yo quiera que sea así o así, sino más bien eso pasa. O sea, hay un punto crítico, hay un punto que... Sí, o sea, al final las fotos de arquetipos son muy hermosas, no porque las hice yo, no me quieran, o sea, no me estoy echando porras, o sea, sí hay un aspecto muy atractivo de esas plantas, porque no solo son atractivas las flores artificiales, o sea, después ya entiendo por qué alguien quiere comprárselas, pues sí, porque no se te van a echar a perder y pues sí están muy seductoras, ¿no? Y en las fotos, pues la foto puede hacer hermosa cualquier cosa, ¿no? Entonces las iluminas, las pones en un fondo blanco y son todavía más hermosas de lo que eran, ¿no? Entonces sí hay un atractivo, ¿no? Sí. Y hay un gancho también ahí. Sí. Oye,
Bueno, en tu página, después de Arquetipos de 99 centavos, está el jardín de mi abuela. ¿Lo hiciste entonces mientras estabas haciendo la maestría? También, sí. También. Estaba haciendo las dos cosas. Estaba haciendo arquetipos y estaba haciendo la maestría y se murió mi abuela. Ok. Y no vine a México en ese momento. Y cuando vine, bueno, mi abuela tenía 96 años, o sea, ya era una viejititita. Y antes de irme a Nueva York, yo le estuve tomando muchos retratos a mi abuela. Y había como que me encontré con ella de muchas formas muy padres y me fui, pues yo como que ya medio intuía que cuando yo no estuviera en México, no por mí, porque Sí. tenía muchos nietos y todo, no era la única ni la más especial ni nada, solo como que a mí sí como que me preocupaba un poco eso que pasó, que fue que se murió y yo no estuviera. Pero bueno, no pude venir y me quedé pues bueno, me quedé allá. Y cuando llegué, pues sentí que a nadie le había importado, ¿no? Pero pues ya había pasado muchísimo tiempo. Entonces tenía como que una cosa así que, oigan, pero pues ya se murió mi abuelita, o sea, ¿qué les pasa? ¿Por qué están normales, Sí, no? sí, Yo me reaccionen. quedé, ¿no? O sea, pues un poco como que yo quedé suspendida en el duelo, ¿no? Ahí como que pues lo lidié de alguna forma, pero no lo viví completo, ¿no? Y entonces mi abuela había vivido en casa de mi mamá. Y por eso yo la había visto mucho más en los últimos años, porque se había quedado ahí, ¿no? Y entonces cuando llegué, pues yo ya no tenía mi departamento aquí ni nada, entonces llegué a casa de mi mamá a estar un verano o unas vacaciones de diciembre, no me acuerdo. Y me encontré con todas las cosas de mi abuela que ya las estaban sacando de ese cuarto y etcétera. Y entonces sí fue como de, oigan, Sí. espérense, ¿no? Respeten. Respeten, ¿no? Y entonces en ese temor de desaparición y de olvido y de todo, dije, voy a tomarle fotos a su ropa, ¿no? Entonces renté un estudio y me llevé toda la ropa a fotografiarla, porque ni me la iba a quedar, ni me la podía poner, ni nada, ¿no? Entonces, pues lo único que me quedaba era tomarle fotos, y entonces le tomé fotos a la ropa y después, cuando estaba viendo las fotos, dije, o sea, hice lo mismo que en Arquetipos, o sea, esto, aunque no fue una decisión así clara y precisa, como que fue más como por una necesidad emocional de no perder, y pues fui colgando las prendas y así, y dije, ay, órale, hice lo mismo. Y luego dije... Lo mismo y no, porque este era un homenaje y el otro era una mofa, ¿no? Sí. Técnicamente lo mismo. Técnicamente, sí. Y entonces decidí, luego me di cuenta, mi abuela se vestía mucho con flores. O sea, y entonces ahí fue cuando todo cuadró. Todo te hizo, ¿no?, sentido. Todo cuadró y dije, órale, aparte estaba haciendo otro proyecto en Nueva York, que ese no está publicado porque tiene muchos problemas, no sé, pero no lo publiqué, se llamaba The Queen's Garden. Y The Queen's Garden, lo que estaba haciendo era irme a Queens, al Borough Queens, a fotografiar. La gente en Queens es increíble, increíble. Tiene unas casas padrísimas, pero es como clase media alta. Y tiene unas casas muy lindas y unos jardines hermosos. Y en sus jardines ponen gnomos y duendes y hadas y cositas, puras decoraciones. Entonces, estaba haciendo lo de 99 centavos y Queen's Garden. Y Queen's Garden tiene que ver con la fantasía y los fairies que están ahí en los jardines y todas esas cosas. Y eso, no, ahorita porque te va a cuadrar el título. Entonces, cuando hice las fotos de mi abuela y descubrí que tenía mucha ropa de flores, dije, voy a quedarme solo con las flores, con toda la ropa floral, porque tiene que ver otra vez con el motivo decorativo de la naturaleza y cuadraba con esta reflexión que estaba haciendo en Arquetipos y
con toda esta pues cosa visual y representación de la naturaleza, etc. Entonces, cuando se lo enseñé a uno de mis maestros, uno de mis más queridos maestros de la maestría, se lo enseñé y no tenía título, y le enseñé todo lo que estaba haciendo, ¿no? Y me dijo, le encantó ese trabajo de mi abuela. Y me dijo, ¿y cómo se llama? Y le dije, no sé, se llama Rosario, o mi abuelita, o sea, o la muerte de mi abuela, o no sé qué. Y me dijo, no, it's my grandmother's garden, como The Queen's Garden. Y dije, Sí. Claro, ok, sí, tenía todo que ver, porque se convirtió en un aspecto poético y en ese homenaje y hacerlo otra vez personal, porque caía, si no cuento la historia de mi abuela y todo eso, que no en todos mis proyectos cuento tan específicamente la relación personal, que siempre la hay, Sí. pero no siempre me interesa que esté enclavado ahí, ¿no? En mi memoria o en mi... porque entonces siento que se reduce mucho la experiencia. Pero en este caso, si no tiene el título y si no tiene la historia de mi abuela, se convierte en un catálogo de Suburbia, porque Sí. la ropa, aparte, es de viejita mexicana de Suburbia, o sea, literal. Entonces, no va por ahí. No, sí va por ahí, pero no es exclusivamente, No, sí, ¿no? sí. Entonces necesita pues sí, Como anclaje personal y emotivo para que entonces se convierta, pues no en una ropa colgada ahí, sino la ropa de una persona y ta. Entonces por eso se llama el jardín de mi abuela, y luego pues justo pues tiene que ver con su verdadero jardín y con la muerte, el jardín que es la muerte, el cementerio, etcétera, ¿no? Sí, Que no, sí. ni siquiera está en un cementerio, está cremada, pero Ok. bueno, No, pero... hasta dónde lo llevas, hasta dónde llevas la imaginación del espectador, también es una responsabilidad del creador. O sea, si yo te cuento esa historia y te digo que pues tiene que ver con todos esos jardines, el jardín que portas, el jardín que tienes, el jardín donde mueres, pues tiene un aspecto vivencial mucho más amplio que si es solo como esta es mi abuela, vivió de aquí a acá y esta era su ropa, ¿no? Sí. Sí. Fíjate que ahorita que me cuentas de este proyecto que no sacaste, el de Queen's Garden, tiene mucho que ver con el de Crane Garden, ¿no? O sea, Sí, aquí sí te atreviste a hacerlo. ¿Por qué? sí. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué? Digo, dices que tiene muchos problemas, que seguramente solucionaste en Queens, pero... Sí. No, yo creo que ese lo tengo que revisar y alguna vez... O sea, está ahí como en un cajón. Está ahí. Y lo que pasa Qué es sano, ¿no? que... También de pronto tener estos proyectos esperando a que maduren, a que... Sí, en realidad creo que tiene más que ver conmigo y con que ya tenía muchos trabajos hechos con la cámara de forma directa y a mí no me complace mucho eso, entonces sentía que estaba empujando la misma historia, ¿no? Desde muchos lugares y no sé. Ya. Lo de Queen's Garden lo hice después y fue mucho más corto, porque no viví tanto tiempo en Alemania, pero es como, fue más inmediato. Ok. Y además como que no tuve que hacer gran cosa, o sea, solo como que tenía que ir a los lotes donde tienen estos jardines y hacer las fotos y así. No sé. Ok. Oye, ya casi para terminar. Es que te digo, y te lo repito, revisé y ahorita con lo que me estás contando, como que te voy situando en diferentes estados anímicos. La pregunta es un poco, pues ver qué tanto alcancé a leer de ti. El proyecto que se llama A las 5 de la tarde. ¿En qué año lo hiciste? ¿Cuánto tiempo después de la muerte de tu abuela? ¿Cuánto tiempo tenía que no estabas en Nueva York? ¿Cómo hiciste esta serie? ¿Y por qué a las 5 de la tarde? No la hice a las 5 de la tarde. Ok. La hice a todas horas del día. Este es un proyecto que tiene que ver con como la posición que tenemos en la vida, ¿no? La posición que tenemos como seres humanos y el estar parado y
tener esta cosa como el cielo, la tierra, el abajo, ¿no? Ajá. Entonces, no lo hice a las 5 de la tarde y no lo hice en un solo lugar. Simplemente tenía muchas ganas de empujar esta idea de lo invisible y como lo difícil de ver. Y entonces estuve fotografiando paisajes que estuvieran muy llenos, ¿no? Quería fotografiar un cuadro que estuviera tan lleno de naturaleza que fuera excesivo y que fuera como que te sobrecogiera, ¿sabes? Que te llevara a un lugar que no puedo ver, no, es mucho, ¿no? Entonces estuve yendo a distintos lugares en México y también casualmente esos años viajé mucho. Entonces pude hacer fotos en donde estuviera prácticamente. Fue uno de los tiempos que estuve en Alemania. Okay. Entonces hay paisajes en varios lugares. Hay unos que son aquí en México. Varios, casi todos son en México. Pero no en la ciudad. O sea, hay unos que son en la UNAM. O sea, literal, buscar esa imagen en un lugar tan urbano como es México. Uh-huh. O irme al bosque o a ¿no? Entonces lo fui haciendo simultáneamente varias piezas o varias series que conforman todo el proyecto. Entonces cuando podía hacer las imágenes de los bosques o las cosas llenas, pues hacía eso, buscaba, ¿no? Hacerlo. No sé, salirme a lugares cercanos de la ciudad a fotografiar y encontrar esa imagen. O también empecé a descubrir otras maneras de hacerlo, como fotografiar lo que está en el piso o lo que está en el cielo, ¿no? Y se convirtió en piezas diferentes. También una cosa que me interesaba en ese momento era empujar esta relación entre la pintura y la fotografía. Okay. Yo quería que las fotos se hicieran casi como trazos, ¿no? Y hay un libro, ahorita se me olvidó de quién es, te voy a deber eso. Hay un libro de un fotógrafo alemán hermoso que habla de eso y que visualmente es eso, ¿no? Como okay. la imagen que la naturaleza pinta, ¿no? Okay. No es el lápiz de la naturaleza de Talbot, es otra. Pero bueno, en eso estaba. Entonces hice muchas fotos en muchos lugares, en muchos momentos. Fue como 3 años. Yo creo que empecé en el 2013 o 14 y lo expuse en el 2015 en la galería de EDS. Okay. Como 2 años me lo eché. Y justo lo que quería era hacer esta idea de la trascendencia del paisaje y el alma, jugar como con las cosas que son físicas y materiales y con las que son más espirituales de alguna forma. Quería también como que situarme en un momento de transformación, ¿no? Y por eso se llama a las 5 de la tarde, porque a las 5 de la tarde es esa hora en que acaba el día y empieza el anochecer, ¿no? Okay. Bueno, podría ser las 6, ¿no? Ahí, dale. Es para ti. Pero las 5 me gusta cómo suena. Entonces, concretamente hay un poema de García Lorca que habla de... a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, porque es la muerte de Sánchez Mejía. Y entonces un canto a la vida y a la muerte. Okay. Y entonces ese canto recita muchas veces a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde. Y habla justo de la transformación de Sánchez Mejía, que era un torero que se murió. Entonces me gusta esa idea de la transformación de la imagen fotográfica en imagen pictórica, la transformación del día en noche, la transformación de que puedas ver un espejo de
el cielo en la tierra, de que se vuelvan, hay una de las piezas de esta serie que son puras sombras proyectadas en una pared, Sí. sombras de árboles. Entonces me interesa cómo la imagen de la naturaleza se empieza a desmembrar, se empieza a desaparecer, ¿no? Como que en vez de estar viendo la foto de la hoja, estás viendo la foto de la sombra de la hoja. O en vez de ver las hojas en las ramas están como unos hilos que más bien parecen dibujos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eso es lo que estaba haciendo. Es mucho más emocional y es mucho menos conceptual y mucho más, pues, como desde un punto de vista más emocional, por decirlo. Sí, sí, sí. Sí, lo vi porque aparte dentro de tu página es como una ruptura bien... O sea, tienes primero el de Crane's Garden, antes de ese, que es lo mismo, es saturación, es exceso de naturaleza, están hechos con color. más o menos al mismo tiempo. Pero son procesos completamente diferentes. Muy distintos. Sí. Sí, eso me gustó. Digo, de pronto hasta yo jalándolo como a mi historia de vida, que es lo que me gusta, ¿no? Y es lo que dices, que si una pieza no te hace que te mueva algo, pues es simplemente decorativo y ya, ¿no? Pues a mí de pronto fue como, para mí como si fuera una superación, no sé si decirlo superación, pero como una muestra del duelo, porque de pronto es como hasta imaginar cómo estaría ahora el jardín de tu abuela, no estando ella, ¿no? Pues ya crecieron las ramas, ya, o sea, ya no hay quien lo ordene, quien lo cuide, quien lo mantenga. Sí, el jardín de mi abuela no existía desde antes de que ella se Claro. muriera, ya lo habían hecho patio. Sí, necesitaban otro lugar para estacionar un sí, carro. Pero sí tiene lógica lo que dices. Y una cosa que pasa también es que yo trabajo muchas cosas simultáneas y aunque una aparezca antes que la otra, no forzosamente quiere decir que estuvo hecha antes que la otra. Claro. Y eso pasa con Crane's Garden porque Crane's Garden está hecho más o menos al mismo tiempo y lo publiqué mucho después porque realmente en donde yo estaba en ese proceso, o sea, eso me lo encontré y fue como de, ¡ay, qué padre! Y lo hice. Y las tuve ahí las fotos muchísimo tiempo. Y luego, y lo otro sí lo hice, lo seguí, lo viví, lo experimenté, y lo terminé en esa secuencia completa, ¿no? Y las otras imágenes se quedaron ahí guardadas. Y después las recuperé porque estaba buscando unas fotos y encontré esas. Dije, ay, tengo estas fotos, las voy a acabar. Y entonces las retoqué y les hice muchas cosas, las hice más fantásticas, pero no pasó antes. O sea, más bien creo que ni antes ni después fue simultáneo. Lo que sí es que no estaba en los dos lugares simultáneamente. Mi cabeza no estaba en el mundo de la fantasía y en el mundo del duelo. O sea, realmente en ese momento estaba en el lugar de las 5 de la tarde. Claro, claro. Es que de tu última serie de Interacción con la Luz, hablas del libro rojo de Jung y del inconsciente. No creo que en esa, pero en la otra, en la del color. Of Course I Still Love You. Of Course I Still Love You, no, tengo una serie sobre no tienes razón. Ensayo sobre un paisaje temporal. Exacto. En esa serie, es que estaba leyendo ese libro. Ok. Es un viaje. Se me antojó. Es un viaje, no está fácil. Yo lo leí en una clase, o sea, fui a una clase donde se lee ese libro para aprender a leerlo, porque si no, no está nada fácil, es súper inaccesible. Bueno, yo desde hace mucho, desde geográfica y previo a eso, me interesa muchísimo el subconsciente. Me interesa mucho también esos espacios de la imaginación y que no están en las imágenes que vemos con los ojos, ¿no? Entonces, llevo mucho tiempo acercándome a distintas formas de pensamiento
que tienen que ver con acceder a esos otros lugares que son percibidos por el ser humano, pero no forzosamente son visibles y mucho menos creíbles. Y aquí no quiero convencer a nadie de nada, ¿eh? Sí, pero... No es mi papel. Solo que yo vivo así, yo lo veo así y me gusta, me encanta eso, ¿no? Entonces pasaron muchas cosas. Descubrieron que Jung tenía un libro escondido, lo hicieron público más bien. Ya sabían que Jung tenía un libro guardado, uno o varios. Y él había dicho que no podía ser publicado. Entonces su familia recientemente, o sea, hace 10, 15 años, lo sacó a la luz, lo publicaron, lo tradujeron y lo publicaron y lo exhibieron. Entonces eso me tocó en Nueva York y hicieron una exposición. No, es la cosa más increíble que he visto. Era solo el libro, ¿no? O sea, eso es la exposición. Entonces había un pedestal en una vitrina y el libro estaba puesto así y la forma como lo tenían iluminado parecía que el libro flotaba. Okay. O sea, obvio no flotaba, pero sí, se veía, o sea, era toda oscuridad y el libro en medio de la sala y flotaba. Y bueno, sí tenían otras cosas que eran los cuadernos, pero realmente la cosa de la exposición era el libro. Y fui muchas veces, porque parte de la exposición es que le cambiaban la página cada o sea, vas día. leyendo de a poquito. No lo podías leer en la exposición, lo podías claro. ver, ¿no? Además está escrito como en alemán y la tipografía como tipo libro medieval. Okay. Entonces no lo puedes leer, o sea, ahí. Pero era increíble ver las láminas y la existencia de esto. Entonces fui varias veces porque yo sabía que cada vez que fuera iba a verlo diferente, ¿no? Entonces luego me compré mi libro rojo y ahí lo tuve y luego salió que había un taller y que podía, cuadraba con mis tiempos, entonces me inscribí al taller y leí el libro rojo. Y el libro rojo concretamente es un viaje al subconsciente de Jung, ¿no? Okay. Pues si un psicólogo pre-Freud, bueno, simultáneo a Freud, que se pelea con Freud y que hablan del subconsciente y que hablan de todo eso, o sea, se atreve a él a hacer su propio viaje y revelarlo, pues es como casi, pues comerte la comida del chef que él inventó y probó en el momento que la hizo, ¿no? Sí, Así sí. como que es Estás en su casa con sus ingredientes. Exacto, en su cocina, dentro de su cocina, dentro, así. Sí. ¿no? Entonces, es un viaje que él hace porque justo se pelea con Freud y tiene este momento de crisis en donde no sabe si seguir sus investigaciones, lo critican porque sus investigaciones se consideran esotéricas y no científicas, etc. Y entonces tiene este quiebre él mismo, ¿no? Y entonces se somete a una autorrevisión y viaja a sus sueños y a sus ideas y lo empieza a escribir. Wow. Y entonces es casi un mito, o sea, lo que terminas leyendo es un mito de un hombre que viaja a un lugar desconocido que puede ser como un inframundo, ¿no? Y en ese mito tiene varios encuentros consigo mismo, con dioses, con personajes de la mitología, y va descubriendo muchas verdades que para él justifican lo que él dice en sus libros, ¿no? Okay. Ahí descubre la razón del arquetipo, el por qué existe el arquetipo y por qué explicar y por qué es válido y por qué es necesario hablar de arquetipos. Y también habla de las dualidades y de la dualidad del bien y el mal y de la dualidad femenino-masculino. Y es impresionante. Wow. Entonces, el libro tiene unas láminas increíbles, abstractas algunas, otras muy figurativas, pero todo en torno a una estética que es muy colorida y tiene que ver con esta forma de representar los
manuscritos medievales, que eso es algo que a mí me encanta desde siempre, porque soy una así loca de esas cosas, ¿no? Y entonces el libro está increíble, entonces de ahí sale como mucho de esa sensibilidad. Y también eso pasó como hace mucho, lo del libro rojo y eso, y lo tenía ahí como pendiente, pero más actual en este momento, hace un par de años, empecé a acercarme más a las teorías de Rudolf Steiner, que fue el creador de la antroposofía, previamente teosófico, y la teosofía era una cosa de las vanguardias que también me encantaba, pero nunca había entendido, ni la entenderé todavía. Pero yo estaba más clavada ahorita con Steiner, ¿no? Y Steiner habla más de la aproximación al conocimiento desde muchos lugares, no exclusivamente desde los porqués de la ciencia, sino que habla más de cómo tú puedes tener saberes porque los experimentas de alguna forma, que no es porque te lo explicaron con información y pruebas, ¿no? Entonces, tu saber de la naturaleza, por ejemplo, es un saber que no necesitas explicación. Tu saber de la naturaleza necesita solo que estés ahí sentado y la veas, ¿no? Entonces, de ahí me he ido acercando a otras lecturas mucho más interesantes para mí respecto a la naturaleza y su representación, etcétera, y he caído en Goethe y en otros lugares, que es súper padre ese mundo. Entonces ya no sé a lo que iba con Steiner, pero bueno, Steiner tiene unas teorías del color que ahorita me traen loca. Okay. Y ahí en ese proyecto que tengo, que es muy breve, estuve jugando con cosas en la naturaleza y al final lo que hice fue una cosa medio experimental y visual de crear estas abstracciones y estos como espacios indefinidos entre como un quiebre o sea, romperle la imagen a la naturaleza, como romperle el paisaje al paisaje, ¿no? Es como si estuvieras viendo un paisaje en un vidrio, ¿no? Como en una ventana o en un cuadro enmarcado y lo rompes. Y entonces se quiebra y entonces lo que ves es otra cosa, ¿no? Igualmente excitante e increíble, ¿no? Entonces todo el tema del color y esta intervención del paisaje y este juego tiene que ver con eso, con no seguir con una línea tan tradicional y tan precisa y tan formal, sino como jugar a esa línea donde se rompe todo y se vuelve como pues más vulnerable y más imposible, ¿no? Ya, sí. Ahora que llegas a esto y ya para cerrar, que es una pregunta que tenía, que ya no te la quería hacer porque creo que ya está resuelta, pero prefiero que me la respondas. ¿La fotografía son documentos de constancia de existencia o constancia de experiencia? La fotografía no son documentos, son imágenes. Eso. Y no son constancia de nada, porque no son documentos. Okay. Entonces, yo creo que son formas de existencia y de experiencias, de las dos. Pero no son documentos para mí. Y tiene mucho sentido. Sí. Sí. Son juegos. Eso está padre. Sí, y fíjate que, antes de ver todo tu trabajo, ahora que lo vi, conocí otra Bea. Y sí me quedé así de, wow, con Beatriz, ¿cómo funciona su cabeza? ¿Cómo funciona? Sí, la verdad, o sea, porque también mucha como de la pelea que ahorita yo tengo incluso con mi misma fotografía es eso, o sea, cómo la expandes, o sea, cómo le quitas el marco y la vuelves algo mucho más grande, ¿no? Y la respuesta es, no solo busques en imagen, busca en teorías psicoanalíticas, en donde quieras busca, pero no busques solo en la imagen porque si no, ahí te vas a quedar. Sí, no, y como que aliméntate de todo eso, ¿no? O sea, yo creo que es que para mí nunca la foto fue muy el cuadro,
sea, yo estudié en un lugar en donde pues prácticamente de lo que se trataba era de no usar el cuadro. Entonces, está bien padre. Sí, o sea, en el fondo, sí, yo creo que hay que ver el arte como un lugar de libertad, uno de los pocos lugares donde existe la libertad. O sea, que no tienes... Cuando empiezas a responder, y me pasó a mí, me sigue pasando, y lo hago en la escuela, porque tiene que haber una guía, una forma de trabajar, un cómo se hace, ¿no? Y en eso, pues, hay fórmulas y hay modelos establecidos, ¿no? Y eso no... eso es lo que hay que romper después, pero pues tiene que existir, entonces Sí. es complejo. Pero yo creo que sí, hay que ver el espacio del arte como un lugar de experimentación, de libertad, de juego, de autoanálisis, de liberación, de terapia, como de donde quieras verlo, de conocimiento, ¿no? O sea, para mí todo eso es lo que hago en la foto, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí hay que, no es nada más romper esquemas por romperlos, ¿no? Sí, no. Sino solo por lo que tú quieras encontrar. Sí, ahorita que dices eso, me acuerdo de lo que me comentaba Alejo en su entrevista, que decía, a ver, el tema de hacer un cuerpo de trabajo es que sea lo suficientemente personal, o sea, que sí sea tu voz, pero también que cuando lo ve el espectador se logre ver reflejado. Dice, porque si lo vuelves muy personal, pues ya se vuelve algo que solo tú vas a entender. Claro, y le cierras, o sea, Mauricio para mí es como mi gurú y sí, Para muchos, creo. hiper respetados. Sí. Tiene toda la razón y se vuelve, o sea, justo por eso no cuento tantas estas historias que te conté ahorita porque no es tanto esa lectura que quiero que sea, porque se cierra, ¿no? O sea, sí viene de un aspecto personal mío y quizá de cómo veo el mundo, desde dónde lo veo, desde dónde estoy interpretando, pero al final esas imágenes existen y están ahí afuera y deben de existir sin mí y sin mi historia. Y si no funcionan, entonces fallé. O sea, no hay por qué hacer como algo, yo no le veo sentido hacer algo estrictamente autobiográfico. Claro. ¿No? Porque... Sí, eso puede ser, se queda en lo muy personal y al final sí. tiene una utilidad, ¿no? Sí, o sea, pierde un cacho de la existencia de la obra. Sí. Para mí la obra está hecha y ahí está. Y a mí, en realidad, yo como que suelto todo. Pongo la obra afuera y mientras esté como yo quiero que esté resuelta, no como me la entregaron en el MI, una foto mal hecha, que pensaron que yo hice mal. Sí. Mientras esté acabada como yo quiero que exista. Sí, como quieres que la experimenten, porque es eso, ¿no? Pues sí, yo ya ahí, si dicen o no dicen, si opinan, si me preguntan, oye, pero es que si esto, no sé qué, sí, o sea, Sí, si tú lo ves así, sí, o sea, quieres que te cuente que no son a las 5 de la tarde estrictamente, porque eso siempre me lo preguntan, sí. como no, pues no importa eso, ¿no? O sí, sea, sí. Pero llévalo hasta donde tú quieras llevarlo. Exacto. ¿No? O sea, son pequeñas invitaciones a que interpretes y conozcas y descubras algo, ¿no? Sí, que es lo que me gusta, o sea, las piezas se vuelven preguntas abiertas. Claro. Que no tienen un sí o un no. Sí. ¿No? Y a mí me gusta mucho esa idea de la obra como pregunta, tal cual lo acabas de decir. O sea, para mí una obra de arte tiene que ser una pregunta, no una respuesta. Sí. Pues muchas gracias, en verdad, por el tiempo. Gracias muchas gracias por contarnos esta parte que no está ni en tus statement ni nada, pero que agradezco mucho que nos lo compartas porque, pues de pronto uno como creador, pues sí no sabes hasta qué punto mostrar qué es lo personal, hasta qué punto no encuentras como esa medida y con esto, pues a mí me queda, por lo menos a mí me queda mucho más claro, ¿no?
Sí, está bien que lo hagas persona. Ya me lo había dicho Alejo, pero contigo se esclareció todavía más. Fue muy... Qué bueno que estoy haciendo eco a las palabras de Mauricio. Porque... Pues es que, ¿sabes qué? Creo que, digo, yo estoy eligiendo a quién entrevistar. Pues evidentemente es porque también busco ese mismo pensamiento, ¿no? O sea, alguien que sea completamente técnico de, no es que mira ahí el diafragma y o sea, no me interesa eso. Me interesa más la parte de creador, ¿no? Claro. La técnica ya la tenemos resuelta. Sí, la técnica es un alfabeto. Exacto. Y pues no dice nada el alfabeto solo. Exacto. O sea, necesita alguien que escriba la novela, ¿no? Y aparte, o sea, necesita darle sentido a esa novela, porque Claro. puedes escribir muchas palabras aleatoriamente y igual no dice nada, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, Bea. Gracias a ustedes.